Hola a todos. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 21, versículo 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Lo voy a volver a leer. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. A quien sea que tenga que hacer un autoexamen en su vida, sea quien sea, hombre o mujer, la edad que tenga, es recto en su propia opinión. La Biblia se lo dice, es recto en su propia opinión. O sea, es lo que piensa la persona. Lo que dice es que yo estoy bien, es que yo no ando mal. En el contexto del cristianismo es exactamente lo mismo. Vemos a la gente, muchas personas hoy desviadas completamente del camino de Dios, incluso en borracheras y pecados más graves que ese, pero se justifican. Es que fue por esto, fue por aquello, fue un error, fue siempre, en lugar de venir en arrepentimiento. Entonces dice aquí que no podemos engañar a Dios, que a Dios no se le puede engañar. Aunque el ser humano en su humanismo diga que todo su camino es recto, y esa es su propia opinión, dice aquí la Biblia. Pero Jehová pesa los corazones. Dios va más allá. Dios conoce la intención. Dios conoce el interior. Dice la Biblia que Dios pesa los corazones. Y mientras el hombre piensa bien de él, el ser humano piensa bien de él, te voy a decir lo que Dios piensa. Y no es lo que Dios piensa, es lo que Dios ve. Y no solamente es lo que Dios ve, es lo que Dios sabe. En el libro de Isaías, capítulo 1, dice la escritura de la siguiente manera. Isaías capítulo 1, dice la verdadera condición de los seres humanos. En el verso 5, capítulo 1, verso 5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. O sea, mientras el hombre limpio es perfecto, está bien, en su propia opinión, Dios dice que desde la planta del pie hasta la cabeza, en el hombre no hay cosa sana. Y te dice qué es lo que hay. Que hay herida, hinchazón y podrida llaga. Eso es lo que dice. ¿Y sabes lo que son las llagas delante de Dios? La hinchazón, la herida, está putrefacta. Todo esto que dice aquí la Biblia es progresivo. Va de mal en peor, como la Biblia dice. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. A la iglesia de la Odisea, que se entiende que es la iglesia del último tiempo, la iglesia de nuestros días, la iglesia de nuestro tiempo, dice algo muy
pero muy tremendo. Aquí el Apocalipsis. Me cuesta un trabajo con esta Biblia, es de estudio y está muy complicada. Tiene la hoja muy delgadita y viene con las hojas pegadas, entonces por eso me está costando mucho trabajo. Normalmente no enseño con esta Biblia, o la tomo muy poco para enseñar. Apocalipsis, capítulo 3, es a la iglesia de la Odisea. El mensaje que el Señor le da. En el verso 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es lo que Dios dice del hombre. Es lo que Dios dice de los seres humanos. Que es limpio en su propia opinión. Pero Dios dice que no, que de la planta de los pies a la coronilla de la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y cuando el hombre resalta eso, su grandeza, su inteligencia, su saciedad, Dios dice: eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuál es la finalidad de que yo a ustedes les hable de esto? Para que reconozcamos nuestra debilidad, nuestra maldad, nuestro pecado, nuestros pecados ocultos, nuestros pecados secretos, lo que Dios ya conoce. Porque aparentamos ante la sociedad en ocasiones. Yo no tengo necesidad de nada, como dice aquí en Apocalipsis. El hombre es limpio en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Y que veamos que de Dios nadie se puede esconder. Y que Él te describe y me describe tal cual somos. No es de otra manera, no se puede de otra forma. Dios descubre los corazones. Jehová pesa los corazones. Quiere decir que Dios conoce hasta lo más recóndito. La finalidad es que nos mantengamos unidos al Señor, que busquemos a Dios, que no nos apartemos de sus santos caminos, que reconozcamos que por nosotros, en nosotros, no hay nada bueno, no está. El pecado es una realidad. Entonces, para que pidamos misericordia al Señor y nos reconozcamos, la gente niega su pecado. Es como el enfermo que niega su enfermedad. No se va a curar. Y nosotros podemos venir ante Dios y confesar nuestro pecado. Y Él, como dice la Biblia, es amplio en perdonar. ¿Qué piensa usted de usted misma, de usted mismo? Usted tiene la respuesta. ¿Usted cree que necesita al Señor o no lo necesita? ¿Usted cree que Dios le conoce como es o no le conoce? Sí le quiero decir que el Señor está dispuesto a perdonar. Que Dios le bendiga.